Bien, buenas noches profesor, buenas noches compañeros, todos presentes. El día de hoy somos el grupo número 9. Continuando con la exposición, vamos a tocar un tema muy importante del curso que es valores mobiliarios. Cuyos integrantes son Caruapoma Trujillo Pamela, Dávila Roque Rafael, González Vélez Roxy, quien les habla Sivincha Cruces Jr., y Victorio Blanco Mailín. Siguiente PPT por favor. Para empezar a hablar, tenemos que ver de dónde surge, de dónde, cuál es la historia de los valores mobiliarios. Para entonces vamos a tocar los antecedentes. Los valores mobiliarios surgen con el Estado moderno y adquirieron un auténtico auge en la revolución industrial, época donde se dejan citas las necesidades financieras de las grandes empresas que dejan de ser excepción y la de los de la, del públicos de la, que por distintas razones, algunas de ellas alcanza, enlazadas precisamente con la industrialización y la tecnificación, constituyen también en grandes, en grandes demandas de capital. En las épocas de, que presidieron el siglo XVII, la riqueza consistía en inmuebles y no en títulos. A medida que iba pasando el tiempo, en el siglo XIX se ha operado una transformación de fortunas ocasionada por el desarrollo por las sociedades por acciones o las sociedades anónimas. Los llamamientos a créditos realizados por estas sociedades, por el Estado y la colectividad pública han difundido los valores mobiliarios. Estos valores mobiliarios representan un crédito capital y producen un crédito o una renta, pudiendo esta ser de renta fija o rentas variables. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de renta fija? Implican un pago de interés anual o semestral y estas son amortiguables. Cuando hablamos de valores de renta fija, estamos hablando de los instrumentos de corto plazo y los bonos. Eh, los valores de renta variable se caracterizan porque su rendimiento está en la relación directa a los resultados del ejercicio económico de la sociedad emisora, o se dan derecho a una parte de los beneficios realizados en una sociedad. Cuando hablamos de valores de renta variable, estamos hablando de las acciones. Siguiente PPT, por favor. Bien, para poder definir los, los valores mobiliarios, tenemos que citar al decreto legislativo 861, en cuyo artículo 3 menciona los valores mobiliarios, aquellos emitidos en forma masiva y libremente negociables, que confieren en sus titulares a sus titulares derechos crediticios, dominiales o patrimoniales, o a los que o de participación en capitales de patrimonios o de utilidades del emisor. Los efectos de esta ley, las negociaciones de derechos e índices referidos a los valores mobiliarios se equiparan a tales valores. Cualquier limitación a libre transmitibilidad de los valores mobiliarios contenida en el estatuto o en el contrario de emisión respectivo carece de efectos jurídicos. Siguiente PPT, por favor. Bien, doy paso a mi compañera González para que pueda continuar con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, las características. Para eso debemos tener en cuenta que un valor mobiliario tiene como carácter patrimonial, lo cual puede tramitarse su circulación de manera libre, sino que también puede realizarse la compra o venta de estos dentro del mercado público. Ante esta premisa determinaremos las características de los valores mobiliarios.
Bueno, emisión masiva. Los valores mobiliarios son emitidos mediante series teniendo números mayores a 10 anualmente. Cabe resaltar que es una de las características más importantes de los valores mobiliarios, ya que en conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores, nos establece que deben ser homogéneas en cuanto al derecho que representan. No obstante, estas emisiones pueden estar agrupadas en clases y series teniendo en cuenta que los valores que pertenecen a una misma emisión o clase no van a ser fungibles entre sí. Caso contrario, si se aplicara la fungibilidad entre esos valores, según lo establecido por el autor Nargis Torres, sostiene que no serían necesarias las características establecidas en el artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores y el artículo 255 de la Ley de Título de Valores, para que nos encontremos ante un valor mobiliario siendo suficiente la pertenencia a alguna de las tipologías de títulos valores. Ante ello, existen diversas interpretaciones de características dentro de las leyes de la materia. Ahora, empezaremos con la negociabilidad. Esta segunda característica está atribuida a los valores mobiliarios, ya que es de carácter esencial para los instrumentos financieros aptos en el mercado de capitales, conectados a un negocio jurídico para una inversión o financiamiento, pero debemos entender lo siguiente, que un valor mobiliario será negociable cuando la posición jurídica incorporada es efectivamente negociada debido a su admisión. Ahora, por último, los derechos incorporados. Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores, nos establece que los valores mobiliarios confieren a sus titulares derechos crediticios, dominiales o de participación en el capital. Patrimonio o utilidades del emisor. En el primer caso, entre los valores que incorporan un derecho de crédito, podemos mencionar a los bonos y los papeles comerciales. Por su parte, los derechos dominiales se encontrarían presentes, según Vidal, en los certificados de plata, regulados en su día bajo la ley 24.155. Y siguiente PPT, por favor. Los títulos de valores, las características están tipificadas también en el artículo 255, en la cual señalan que los valores mobiliarios es aquellos emitidos en forma masiva con características homogéneas o no en cuanto a los derechos y obligaciones que representan. Las emisiones podrán estar agrupadas en clases y series. Los valores pertenecientes a una emisión o clase que no sean fungibles entre sí deben estar agrupados en series. Doy paso a mi compañero. Bien, de la misma manera vamos a tener que citar a la ley de mercado de valores, cuyo artículo 80 menciona: la forma de representación de los valores pueden ser representados por anotación en cuenta o por medio de títulos, independientemente que se trate de valores objeto de oferta pública o privada. Cualquiera fuera su forma de representación, confiere los mismos derechos y obligaciones de sus titulares. A regular uno de los valores mobiliarios típicos, el título cuarto de la Ley de Mercado de Valores se refiere de manera específica a los siguientes instrumentos: las acciones, los bonos, los instrumentos de corto plazo, los certificados de suscripción y otros valores mobiliarios. Siguiente PPT, por favor. Bien, vamos a definir a las acciones. ¿Qué son acciones? Las acciones es un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Como inversión, supone una inversión de renta variable, dado que no tiene un retorno fijo establecido por contrato, sino que depende de la buena marcha de la empresa. ¿Y qué podemos decir por los bonos?
el titular del bono o también llamado obligación de una empresa es el acreedor de la misma y tiene derecho cuantas veces el plazo pactado a la evolución de la cantidad desembolsada más los intereses devengados. Los bonos u obligaciones se consideran intereses de renta fija. Siguiente PPT, por favor. Para ello vamos a hacer una diferencia. ¿En qué se diferencian las acciones y los bonos? Primeramente, las acciones otorgan la propiedad a de los activos de la empresa en la proporción que se supone el valor nominal de dichas acciones respecto al capital social total. Su renta es variable, pasan a ser dueños y accionistas de una parte de la sociedad, ganan su derecho a voto, decisiones y participaciones en las ganancias. Eh, en cuanto a los bonos, solo confiere, hay que tener presente esto compañeros, solo confiere derecho crediticio sobre la deuda de la empresa que emite, cuya inversión es de renta fija en un plazo mayor, su rendimiento se obtiene en un futuro establecido por las tasas de intereses. Siguiente PPT, por favor. Bien, doy paso a mi compañera Victorio para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, voy a desarrollar los demás valores mobiliarios. Como ya señaló mi compañero Sivincha, que serían las acciones, los bonos. Voy a proseguir con los instrumentos de corto plazo. Esto se encuentra también regulado en el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores, que señala la oferta pública de los instrumentos de corto plazo y nos menciona que estos valores representan la deuda. Estos son emitidos por un plazo no mayor de un año, ¿no? Y en la misma concordancia, la Ley de Títulos Valores nos señala que las obligaciones a plazo mayor de un año solo podrán emitirse mediante bonos cuando son mayores de un año. Y cuando no son mayores de un año, a los que estamos refiriéndonos a los instrumentos de corto plazo, solo podrán ser emitidos mediante papeles comerciales. Con respecto a una posible prórroga o renovables, nos menciona en su artículo 99 la Ley de Mercado de Valores, que la CONACEF puede autorizar que se emiten estos papeles comerciales, sin embargo, no podrá exceder de un año. Bueno, aquí al parecer hubo un error de tipeo, pero esto debe quedar claramente señalado que no va a exceder de un plazo de un año, ¿no? A partir de la fecha de su emisión. Siguiente PPT, por favor. Bueno, cabe mencionar también, quería acotarles que las entidades financieras y los bancos están autorizados para emitir los instrumentos a corto plazo, pero tienen que sujetarse a la ley general. Continuando con los demás valores mobiliarios, voy a proseguir con los certificados de suscripción preferente. Los certificados de suscripción preferente pueden ser emitidos mediante títulos o mediante anotación en cuenta. Ello se encuentra regulado en el artículo 258 del títulos valores. Específicamente en este PPT he señalado lo que serían los requisitos para la emisión de los certificados de suscripción preferente, que ya la van a encontrar en el artículo que he mencionado. ¿Pero qué son estos, los certificados de suscripción preferente? Pues bien, quiero pasarles a explicar más, quiero enfocarme en este tema, y serían pues los titulares de las acciones de capital tienen un derecho de suscribir
las acciones, ¿no? Que son emitidos directamente por las sociedades, como resultado de repente del aumento de capital o mediante nuevos aportes, ¿no? Esto puede ser en forma proporcional del valor nominal de las acciones que tengan en su propiedad. ¿Y qué quiere decir con el valor nominal de una acción? Esto es el valor inicial o la emisión de las acciones. Es decir, por ejemplo, cuando al dividir las acciones de una sociedad se va a tener el número de acciones de la misma, ¿no? Entonces, bueno, quiero pasar a explicarles mediante un gráfico que hice lo que serían los certificados de suscripción preferente. Voy a compartirles mi pantalla. Sí se visualiza, ¿verdad? Ok. Ya. Lo que sería, voy a explicarles la obligación que tiene de la emisión de certificado. Ya. Para ello vamos a suponernos una sociedad. La sociedad, por ejemplo, Mailisac, bueno, la denominación, no sé si sea correcta. Una determinada sociedad puede emitir acciones o bonos convertibles para su posible negociación, ya sea en la bolsa de valores o en otro mecanismo de negociación. Estos tienen la obligación de emitirlo a través de valores denominados certificados de suscripción preferentes y que no son más los mismos que confieren derecho en el ejercicio de preferencia de la suscripción de nuevas acciones a los bonos convertibles. Bueno, esto se hizo un posible gráfico. Gracias. Voy a dejar de compartir, por favor. Regresemos con los PPTs. Compañera. Perfecto, está bien, está bien. Siguiente PPT, por favor. El siguiente aquí nos denomina todo lo que serían los requisitos que se encuentra regulado, ya hemos mencionado en el artículo 258. Perfecto, ahí está bien. Acerca de la libre negociación. Los certificados de suscripción preferente pueden ser libremente negociados, ya sea en la bolsa o fuera de ellos. Únicamente tiene que sujetarse, claro, a las condiciones, ¿no?, de la sociedad. El plazo para esta no puede ser menos de 15 días, inferior a los 15 días, ni superar los 60 días. Para que sea negociado, tiene que sujetarse al acuerdo de la Junta General de Accionistas o en su defecto del directorio. Bien, ¿y qué sucede cuando se vence este plazo antes señalado? Las acciones u obligaciones que pueden estar facultadas para suscribirse en acciones u obligaciones respectivamente no hubieran sido suscritas en una proporción que posee. Ahora bien, los certificados emitidos por Cavalli tienen mérito ejecutivo y en esto quiero señalar que los valores mobiliarios no necesitan de su protesto para ejercer las acciones cambiarias. Esta potestad lo tipifica también el Código Procesal Civil. Siguiente PPT, por favor, compañera. Con respecto a lo que sería otros valores mobiliarios, para ello, para que sean emitidos otros valores mobiliarios o negociados, tienen que sujetarse a las condiciones y a la ley de la materia. Es decir, por ejemplo, pueden estar regulados a través de una resolución que los pueda autorizar. En este sentido, la CONACEF, para inscribir la emisión de obligaciones distintas, ya sea a los bonos o a los papeles comerciales, está autorizado, pero para ello tiene que fijar las condiciones y las formalidades, como ya se explicó. Ello se encuentra regulado en el artículo 264. Bueno, bien, voy a pasar a mi
otra compañera para que siga explicando. Ok. Ya. Valores representativos de deuda. Ok. Los principales valores representativos de deuda que se tienen en el mercado peruano son los bonos, los pagaré, los papeles comerciales, certificados de depósito negociado. Ahora, obviamente que los bonos son títulos valores representativos de deuda, porque son emitidos de empresa, principalmente en el mercado de valores, a fin de obtener recursos para financiar sus actividades. Típicamente, mediante la emisión de estos bonos de empresa, pueden captar recursos de una gran variedad de inversionistas que decidan adquirir dichos instrumentos, debido a que cada bono representa solo una fracción total del dinero que necesita la empresa para que pueda facilitar a los compradores más pequeños. Generalmente, los bonos son emitidos en mercados centralizados y pueden ser negociables en mercados secundarios. El esquema general de un bono es que en una fecha inicial la empresa subasta los bonos a diversos inversionistas que pueden ser bancos, empresas, inversionistas institucionales, etc. Con lo cual la empresa recibe hoy dinero del producto de la venta de los bonos, que sea, por decirlo así, y los inversionistas al mismo tiempo reciben a cambio su dinero prestado en instantes a los derechos futuros establecidos. Obviamente que tenemos varios tipos de bonos, sea por el tipo de emisor, bonos de gobierno, bonos corporativos, por tipos de tasa, bonos a tasa fija, bonos a tasa variable, o otros tipos de bonos como bonos con garantías específicas o sin garantías, subordinados, etc. Los pagarés. Uno de los instrumentos de deuda más simples que existen, porque es el documento más utilizado en las operaciones de crédito, y mediante el cual el deudor se va a obligar por escrito a pagar una suma en una fecha determinada. Con este documento, obviamente, que el acreedor se asegura la existencia de la deuda. Los papeles comerciales, obviamente, son instrumentos de deuda a corto plazo, o sea, menos de un año, emitidos por las empresas del mercado de valores, generalmente para financiar sus actividades cotidianas. Ahora, obviamente que dichas empresas normalmente cuentan con una buena historia crediticia y los instrumentos son emitidos al descuento. Por último, los certificados de depósitos negociables, que son instrumentos emitidos por entidades del sistema financiero y enfocados a un contrato de depósito, pero a largo plazo. Sin embargo, se puede generar un título de valor negociable en el cual sea transferido al mercado de valores. Siguiente PPT, por favor. ¿Por qué se le denomina números clausus? Obviamente, su origen obviamente lo podemos encontrar en el artículo 3 de la ley de valores, porque obviamente ahí es el origen donde precisa que la creación, para que se crean nuevos títulos de valores, se haga por ley o conforme al artículo 276. Ahora, el artículo 276 de la ley de valores autoriza que mediante ley especial se pueden establecer los requisitos para la creación de nuevos valores mobiliarios. Obviamente, asimismo, faculta a la ASMB y a la SBS la creación de nuevos títulos de valores por parte de personas o empresas sujetas a su control. Con ello, se ha optado a la posibilidad de que la Superintendencia de Mercado de Valores regule nuevos valores mobiliarios y con esta disposición final habilite mediante un reglamento el reconocer una existencia de un nuevo tipo de valor mobiliario para que posteriormente pueda circular en el mercado. Sin embargo, esta restricción debe entenderse como aplicable solo a los valores mobiliarios como títulos de valores recogidos en la ley de títulos de valores. Ahora, el valor mobiliario en la oferta pública, de manera introductoria, como saben las empresas, se ven en la necesidad de obtener recursos económicos adicionales a los que generan de su propia actividad para aumentar sus ganancias, ampliar sus negocios, etc. En tal sentido, obviamente que acuden al mercado en busca de alternativas más eficientes para poder conseguir el capital necesario. Entre las diversas alternativas que el sistema financiero les ofrece, obviamente van a encontrar el mercado de valores, la cual le va a brindar la posibilidad de colocar valores mobiliarios y ofrecerlos a sujetos que tienen la intención de invertir su dinero a fin de obtener beneficios a largo plazo. Ahora, la oferta pública de valores es usualmente definida como la invitación realizada por un emisor u ofertante, debidamente difundida en el mercado,
que se dirige obviamente al público en general de los accionistas para realizar cualquier acto jurídico referido a la colocación de los valores mobiliarios. Obviamente en nuestro país los más utilizados son las acciones y bonos, que anteriormente mis compañeros ya han referido el tema más, y obviamente se afirma que la oferta pública es una gran alternativa para las entidades que buscan aumentar su capital e ingresos y tengan la disposición de que los valores mobiliarios representativos de diferentes tipos de derechos y inversionistas tengan como interés potenciar sus recursos a través de la adquisición de títulos representativos. Ok, eso es todo. Yo voy a pasar a mi compañera para que le pueda explicar más sobre con un caso más. PPT, por favor. La PPT, por favor. Bien, gracias. Sí, gracias. Buenas noches, profesor. Para entrar al tema jurisprudencial concerniente al tema tratado hoy por mis compañeros que me antecedieron, hemos tenido a bien en escoger una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el año 2014. En este tema, como las partes tenemos a 5.000 ciudadanos representado por el señor Alberto Joe Gaifas, quien va mediante una demanda inconstitucional en contra de la ley 29.720. Para ser más específicos, en el artículo 25, que obliga a las empresas a emitir o a publicar sus estados financieros que no cotizan en la bolsa. Como pregunta principal tenemos, ¿qué entidades están obligadas a presentar información financiera anual auditada a SMB bajo los alcances del artículo 5 de 29.720? Las sociedades organizadas de acuerdo a la Ley General de Sociedades y presentarán sus estados financieros anuales y auditados. Cuando sus ingresos anuales por ventas o bienes mobiliarios presentan sus servicios o sus activos totales sean mayor a los 3.000 UITs, según la implementación gradual que ha dispuesto por su disposición. En el caso del ejercicio 2012, 2013, 2014, sin antes precisar de que esta ley se dio en el año 2011, en los 3 años subsiguientes, se ha establecido como parámetros de ingresos anuales de los activos totales que igualen o superen los 30.000, los 15.000 y los 10.000 UITs respectivamente. ¿Cuál es la UIT que debe aplicar para cada ejercicio? La UIT aplicable será la vigente al 1 de enero del año siguiente del cierre del respectivo ejercicio económico. Los estados financieros a ser representados, ¿pueden ser auditados por un contador público? Pues no, solo pueden ser auditados por la sociedad de auditoría habilitadas por el Colegio de Contadores Públicos del Perú. ¿Quién aprueba los estados financieros? Bueno, los estados financieros aprueban la sociedad que está representada en el mercado de valores, ya sea, por ejemplo, la Junta General de Accionistas, el directorio o por mandato expreso de sus estatutos. Las entidades sin fines de lucro se encuentran también obligados bajo los parámetros de esta ley, que es objeto de demanda inconstitucional, a presentar sus estados financieros. Pues no, la obligación no aplica a las personas jurídicas que adopten formas distintas establecidas por la Ley General de Sociedades. Bien, es como un antecedente para ubicarnos en contexto de que a qué se refiere, a qué deja sin efecto esta demanda de inconstitucionalidad y por el fallo adoptado por el Tribunal Constitucional. Bien,
El 5 de abril, el Tribunal Constitucional publicó en su portal web la sentencia recaída sobre el expediente 0009-2014, declarando fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 5.000 ciudadanos en contra del artículo 5 de la ley 29720. Como se sabe, la referida ley 29720 del 2011 establecía que las empresas con ingresos anuales superiores a 3.000 UITs se encontraban obligadas a presentar estados financieros auditados ante la Superintendencia de Mercados y Valores. Finalmente, en enero de ese mismo año, en el 2016, se dispuso que las empresas cuyo monto superior del ejercicio 2015 sea igual o superior a los 8.000 UITs, ya no era 3.000, sino 8.000 UITs después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de los 5.000 trabajadores contra esta ley, sobre todo en el artículo 5. En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional, queda sin efecto la obligación establecida por el artículo 5 de la ley 29720, es decir, las empresas supervisadas por la SMB y que no listan en la Bolsa de Valores de Lima, no estarán obligadas a cumplir con la prestación de sus estados financieros auditados a la Superintendencia de Mercados y Valores. Ya no se podrá conocer los estados financieros de las empresas que no cotizan en bolsa, y es que el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma que desde el 2011, la ley 29720, especialmente el artículo 5 que obligaba a estas empresas a no publicar aquellas empresas que tengan los ingresos mayores de los 3.000 UITs, a presentar sus estados financieros auditados ante la Superintendencia de Mercados y Valores, pese a que no participan en el mercado general. Bien, en la segunda sentencia del Tribunal Constitucional, los fundamentos por lo cual los trabajadores interponen esta demanda de inconstitucionalidad es que vulnera el derecho a la intimidad. También, como sabemos que el derecho a la intimidad es un derecho constitucional, que es un mandato constitucional, por lo tanto, no sería objeto de vulneración. No se puede hacer una interpretación extensiva también de esta norma, que el Congreso no puede hacer una interpretación extensiva de esta ley, puesto que las empresas que ya no cotizan en bolsa ya no pueden publicar sus estados financieros. Mientras tanto, que la parte demandado se basa sus argumentos argumentando que estas empresas tienen un gran flujo económico, o sea, un gran poder adquisitivo que requieren de la supervisión de la Bolsa de Valores, de la SMB. ¿Por qué? Porque en aras de la transparencia para las personas quienes transan estos valores en el mercado bursátil, pues necesitan conocer el poder adquisitivo de estas empresas. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional, al tasar todas estas argumentaciones, pues hace referencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hace referencia de que en el artículo 11 dice que toda persona tiene derecho a la intimidad a la intimidad, no solo para personas naturales, sino también para aquellas que son personas jurídicas, tienen la libertad y tienen el derecho de confidenciar toda esa información financiera, o ya sea todos los datos económicos que en ella contenga. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias.